Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias a Dios porque nos permite un día más estar con vida. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sabemos, amados hermanos, de que todos, amados hermanos, estamos bien gracias a la misericordia del Señor. Le damos gracias a Dios por guardarnos y les pedimos, amados hermanos, que sigamos orando por todas aquellas familias que están pasando circunstancias tristes, los que están perdiendo familiares, los que tienen familiares en hospitales, los que están siendo diagnosticados con tal enfermedad. Amados hermanos, seguimos orando, seguimos clamando, creyendo que Dios es el sanador, que Dios es el restaurador, que Dios es todopoderoso para que su gracia sobreabunde en este mundo. Así que en esta tarde, amados hermanos, habiéndoles saludado, le doy gracias a Dios por permitirme el privilegio de poder predicar su palabra este día. Así es de que vamos a entrar, amados hermanos, en materia en esta tarde. Le damos gracias a Dios por concedernos desde nuestro hogar poder transmitir, amados hermanos, para llevar la palabra del Señor. Sabemos que estamos viviendo días difíciles, pero pronto pasarán. En Jesús está la victoria. Así es de que en esta tarde, amados hermanos, yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 17. Vamos a leer toda esta lectura, amados hermanos, en esta tarde. Así es que vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Dice la palabra del Señor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque en el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Palabra del Señor hemos leído en esta tarde. Amados hermanos, en esta lectura que hemos tomado como base, nosotros vemos realmente lo que sucedió
un día viernes, amado hermano, hace un poco más de 2000 años. Sucedió algo, amados hermanos, a los ojos de la humanidad, de nosotros, amado hermano, triste al ver cómo Jesús fue, amado hermano, azotado, herido y crucificado hasta la muerte. Así es de que en esta tarde he tomado esta lectura como base, porque, amados hermanos, nosotros conocemos y gracias a la misericordia de Dios hemos entendido el propósito de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario surgieron hechos maravillosos para la humanidad. En la cruz del Calvario surgieron maravillas de Dios para la creación que Él ha hecho y que permanece hasta el día de hoy. La palabra que hemos tomado como base en esta tarde nos narra lo que ahora en día, lo que en estos días hemos estado viendo, lo que es la Semana Santa, la semana de la crucifixión de Cristo hasta la resurrección de Jesucristo. Hemos estado viendo, amados hermanos, que ha habido películas basadas en esta palabra poderosa que han recreado los hechos de lo que nuestro Señor hizo, amados hermanos, desde que vino a esta tierra hasta el día de la crucificación de Él. Por eso mi tema en esta tarde es la victoria en la cruz, porque en la cruz del Calvario, amados hermanos, crucificando allí a Jesús, allí nosotros, amados hermanos, recibimos el cumplimiento de las profecías de aquellos grandes hombres de Dios, como lo fue Isaías, amado hermano, como habla la palabra, amados hermanos, esa profecía que fue dada por el profeta Isaías, aproximadamente 700 años de que sucediera este evento tan grande, este evento tan poderoso en la tierra. Amados hermanos, el profeta Isaías había dado una profecía poderosa que está en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 3, dice la palabra del Señor, amados hermanos, allí en el libro de Isaías. Me gustaría solamente, amado hermano, darle lo que es un poco de lo que dice en esa porción allí de Isaías. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que dice que en el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 3, rápidamente, solo para que tenga en cuenta que esta profecía se cumple ese día, amados hermanos, 700 años después de que se había dado esta profecía, la vemos cumplida en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 17, donde dice que este hombre fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y sigue, amados hermanos, hasta abajo esta lectura, léala toda. Allí, amados hermanos, no está hablando de un hombre natural de la tierra, no está hablando de un individuo de la creación, sino, amados hermanos, está hablando de nadie más y de nada menos de que Jesús de Nazaret, del evento, amados hermanos, que iba a ocurrir 700 años después, en la crucificación de Jesús. El profeta Isaías está dando una profecía, amados hermanos, de este varón que dice la Biblia que fue el sufrimiento del siervo de Jehová. Comienza esa lectura en Isaías 53. Amados hermanos, se hablaba de Jesús de Nazaret. Y aquí, amados hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 17, nosotros vemos cumplimiento de profecía. Nosotros, amados, vemos expiación por nuestros pecados. Eso sucedió en la cruz del Calvario. Nosotros vemos, amados hermanos, que en la cruz del Calvario fue pagada, fue cancelada nuestra deuda. Amados hermanos, en esta tarde meditaba yo en cuán grande es el amor de Dios,
cuán poderoso ha sido Dios, qué plan más maravilloso ha tenido Dios y tiene Dios para con la humanidad, que hace más de 2000 años, amado hermano, vino ese ser tan amado, tan precioso, amados hermanos, que ha venido a dar la vida por nosotros. Y quiero, amado hermano, en esta tarde que reflexionemos cuán grande es el poder de Dios y que la Biblia nos enseña que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Y tomando esta porción como base de mi enseñanza en esta tarde, la victoria en la cruz es Cristo Jesús, amados hermanos, para la humanidad. No hay otro rescate, no hay otro precio más grande que el que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así de que en estos minutos que me restan, yo quiero, amados hermanos, que los que ya conocemos la palabra del Señor, los que ya hemos reconocido por la grande misericordia de Dios a Cristo como nuestro Salvador, que impartamos esta poderosa palabra. Es una palabra, una enseñanza que nos lleva a entender cuál es el propósito, por qué Cristo vino y por qué murió en la cruz del Calvario. Nosotros hemos reconocido a Jesucristo como Salvador de nuestra vida. Hay muchos que en estos días que han pasado, en esta semana que pasó, el mundo entero ha celebrado la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero no está solamente en celebrar la Pascua, no solamente está en celebrar la muerte y la resurrección de Cristo, está en que nosotros creamos y confesemos que Él es nuestro Salvador y apartarnos de la vieja vida, de las viejas cosas que están viciadas, dice la Biblia, en nosotros. Amados hermanos, en esta tarde yo quiero que nosotros veamos algunos puntos de que nosotros quizá ahorita que yo leí esta lectura bíblica, ustedes se han sentido muy familiarizados, conocen bien, porque pues más que todo tenemos fresco en estos días, en esta semana que pasó, es donde han estado dando las películas donde se recrea cómo Jesús, amados hermanos, estuvo en esta tierra, cómo Cristo vino, cómo anduvo, los milagros que hizo, escogió sus 12 discípulos. Fue algo maravilloso, amados hermanos, pero muchos cuestionaban, como el día de hoy hay muchas religiones, hay muchos, amados hermanos, que tienen y adoran de diferentes formas y tienen diferentes dioses. Pero, amados hermanos, la Biblia, que es un libro sagrado donde dice la Biblia que si la escudriñamos nosotros vamos a encontrar la vida eterna en ella. Este no es un cualquier libro, es la palabra de Dios. Este libro no tiene lo que le han querido escribir, como a veces dicen los seres humanos o decimos por dicho, el papel aguanta con lo que se le pone. Esta es la palabra de Dios, esta es viva y eficaz, amados hermanos, y más cortante que una espada de doble filo, dice esta palabra. Esta palabra, amados hermanos, no necesita que nosotros la defendamos. Esta palabra se defiende sola. Es un libro donde se plasma, una verdad de generación en generación y que es eterna. Amados hermanos, como le dije, en esta lectura que hemos tomado, ahora nos podemos identificar bien porque hemos visto quizás en estos días de cómo Jesús, amado hermano, fue crucificado, cómo fue llevado a la cruz y cómo murió y hasta se siente el dolor pleno al ver cómo nuestro maestro sufrió, cómo él, amados hermanos, padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Pero es una verdad tan cierta que cuando Cristo vino a esta tierra, dice, amados hermanos, de que él vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron, lo desecharon, lo repudiaron, lo insultaron, lo menospreciaron. Ahí está en Isaías 53, 1 en adelante, léalo y usted verá que dice la Biblia que fue un varón quebrantado, fue probado en quebranto, un hombre, amados hermanos, que él vino en forma de hombre, pero es Dios, Jesús es todopoderoso, amados hermanos.
y no creían. El pueblo por el cual él vino no creyeron, pero gracias a la misericordia de Dios, amados hermanos, hubo espacio, ha habido y hay todavía la oportunidad para todo aquel que en él crea. Bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde, amados hermanos, le decía que ha tenido el cumplimiento la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Yo quiero que vayamos despacio y que entendamos bien la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Amados hermanos, lo primero que dio el Señor allí fue cumplimiento de las profecías que se llevaron a cabo muchos años antes, como esta que dio el profeta Isaías, la cual le he mencionado, 700 años de la crucifixión de Cristo. También, amados hermanos, nos trae la expiación por nuestros pecados. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que por un hombre llamado Adán entró el pecado, pero por Jesucristo vino la gracia para redención de nuestros pecados. Amados hermanos, como todos nosotros ya sabemos, hemos escuchado y sabemos de quién es Adán, quién, amados hermanos, era este hombre. Y amados hermanos, él fue muerto por el pecado. Él murió, amados hermanos, por el pecado. Así es de que cuando Cristo viene, dice la Biblia, amados hermanos, que cuando Jesús viene a esta tierra, viene a rescatar no solamente, amados hermanos, esa sangre de ese hombre que había muerto, sino, amados hermanos, a dar vida a la humanidad completa. Encontramos en Hebreos capítulo 10, versículo 4, que dice que no por la sangre de toros y de los machos cabríos, amados hermanos, no porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, amados hermanos, no puede esa sangre limpiar el pecado. La sangre de los toros y de los machos cabríos no quita el pecado, no puede quitar el pecado. Tenía que haber, amado hermano, un sacrificio por nuestros pecados. Y así es de que en esta tarde, amados hermanos, nosotros podemos ver que por un hombre entró el pecado al mundo y por eso nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Pero al venir Cristo a padecer en esa cruz, a sufrir, nosotros hemos sido libres del pecado. No somos más esclavos del pecado. Algo tan maravilloso y tan lindo, amados hermanos, que Dios ha hecho en nosotros es que nos ha libertado. Si nosotros encontrásemos a alguien, amados hermanos, quizá afuera, y gente que no conoce del Señor, que no conoce de esta palabra tan poderosa, que no lee la escritura, que no entiende la escritura, que Cristo vino para salvarnos, que Cristo vino para darnos vida, que el precio de Jesucristo fue para hacernos libres, amados hermanos, y ya no tener una deuda que nosotros teníamos que pagar esa deuda. La Biblia dice, amados hermanos, que la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que no ha reconocido a Dios, a Cristo por Salvador de su vida, está en deuda con el Señor. Quizás si nosotros le decimos a alguien que encontrásemos que él le debe a Dios, se reiría y diría, amados hermanos, que estamos locos, porque al poner en la palabra del Señor, la gente dice que ellos son buenas personas, que yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo presto, yo ayudo y yo no creo hacerle mal a nadie. Pero a la verdad, hermanos, yo me gustaría que veamos lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses, que anteriormente ya nosotros hemos leído esta hermosa palabra. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola
en la cruz. El día de la crucifixión de Jesús sucedieron estas cosas maravillosas. El día que Cristo fue crucificado, amados hermanos, como primer lugar nosotros vemos que se cumplen las profecías antes dadas por los profetas. Y amados hermanos, y pasamos nosotros, amados hermanos, de ser culpables, de tener una acta, el acta de los decretos, amados hermanos, que dice que era una acta de deudas, una deuda que nosotros teníamos, amados hermanos, y la deuda es el pecado. El pecado es la deuda del ser humano. Y cuando Cristo viene, Él dice la Biblia que la pega en la cruz del Calvario, ese día que Él fue crucificado, nosotros, amado hermano, tuvimos la libertad de ya, amado hermano, morir al pecado y vivir para Cristo. Dice allí que Él anuló, porque en esa acta no habían cosas buenas, no había nada que hubiera un argumento a favor de nosotros. Eran solo cosas malas las que se habían escrito y estaban pegadas en la cruz del Calvario. Él, amado hermano, anuló esa deuda, una deuda que el ser humano, cuando no conoce a Cristo, tiene esa deuda. Pues ahora el que no conoce al Señor, amados hermanos, sigue endeudado porque sigue muerto en delito y en pecado, amados hermanos. Pero los que hemos sido libertados, somos libertados porque hemos creído en el verdadero sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre por nosotros. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, allí mismo en el capítulo que estamos leyendo, veamos lo que dice el versículo 13. Es lo que le digo, que nosotros, dice la Biblia, que estábamos muertos en pecado, versículo 13 del capítulo 2 de Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esa es la deuda que el ser humano tiene delante de Dios. Él nos perdonó, pero en ese punto hace una referencia que Él perdona vuestros pecados, incluso cuando lo están crucificando. En el momento que, amados hermanos, Él ve para abajo aquella multitud de gente que estaba allí, lo que vimos, lo que leímos ahorita en San Juan capítulo 19, 17, que estaba allí la multitud y también estaban allí la madre de él, la hermana de la madre de él y María Magdalena, estaba Juan, estaban sus discípulos, algunos discípulos de Jesús, porque todos habían sido esparcidos. Pero cuando él ve aquella multitud que lo había azotado, que lo había, amado hermano, subido en esa cruz, amado hermano, él le dice a su padre: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero yo quiero en esta tarde decirle a usted que nunca había escuchado una enseñanza como esta, que en la cruz del Calvario murió Cristo con un propósito. Cristo, amado hermano, no es que vino. Y usted, amigo oyente, no es que porque ya Jesús vino y pagó el precio en la cruz del Calvario, allí eso es todo y nosotros podemos vivir como queramos. Sí, puede vivir como quiera, pero la cosa es que la Biblia nos enseña, amados hermanos, que si queremos nosotros agradar a Dios, hay cosas, amado hermano, que sí no son lícitas, dijo el apóstol Pablo, pero no todo conviene hacerlo si queremos agradar a Dios, si queremos entrar en su reposo, no se puede hacer todo. Porque nosotros, amado hermano, estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero cuando Cristo viene, amados hermanos, Él anula el acta de los decretos, es decir, Él anula la deuda. Y usted quizás se pregunta, amigo oyente, que está
delante de su televisor, quizá tiene su teléfono oyendo esta palabra, pero entonces si Cristo murió por mí, ¿qué es lo que yo debo hacer para yo poder ser salvo? Eso fue lo que preguntó un hombre, amados hermanos, en los tiempos de los discípulos. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Amados hermanos, si el Señor ha perdonado nuestra deuda, mire lo que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 2, vamos a leer en este momento. Romanos capítulo 2, dice la escritura. En el libro de Romanos capítulo 2, dice la escritura de esta manera. Romanos capítulo 2, versículo 13, dice: Romanos capítulo 11, amados hermanos. Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 8, 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amados hermanos, ¿qué nos enseña esta tarde la palabra del Señor? Nos dice que si nosotros, amados hermanos, morimos al pecado, vivimos para Cristo, porque si hacemos morir las obras de la carne, nosotros verdaderamente viviremos para el Señor. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos levantará y vivificará nuestras vidas y viviremos para Él, solamente para Dios, solamente para el Señor. Amados hermanos, entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a agradar a Dios? ¿Cómo usted puede llegar a agradar a Dios? Amigo oyente, la escritura nos enseña que dice que si nosotros creemos en nuestro corazón que Él es el Señor y confesamos con nuestra boca que Dios el Padre le levantó de los muertos, nosotros somos salvos. ¿Quiere verlo conmigo? Eso lo vamos a encontrar en el Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice la escritura: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para reconocer que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas, que no hay otra forma, no hay otro medio en que nosotros podemos ser salvos? A eso vino Cristo, por eso vino el Señor a morir en esa cruz, amados hermanos, para que la humanidad tuviera libertad de la esclavitud del pecado. Él clavó esa deuda, Él nos libertó. Ahora todo aquel que crea, amado hermano, en su corazón y confiese con su boca que Él es el Señor, será salvo, dice la palabra del Señor. Así es de que en la cruz, amados hermanos, fueron perdonados nuestros pecados. En la cruz fueron perdonados nuestros pecados. La Biblia nos enseña, es algo tan lindo, amados hermanos, el poder ver nosotros lo que Dios hizo por nosotros, amado hermano, que dice la escritura en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Eso lo sabe todo el mundo, creo yo que lo sabe todo el mundo de memoria, que de tal manera dice la escritura que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué bendición, amados hermanos, el reconocer que Cristo vino a morir en la cruz para que se cumpliese la profecía, para hacer la expiación por nuestros pecados una sola vez, amado hermano, una sola vez por el derramamiento de esa sangre. No es por los milagros que hizo Jesús, no es por la sanidad, no es por darle vista a los ciegos, no. Es por el derramamiento de la sangre de Jesucristo, en la cual hay redención de pecado. Si creyeres y confesares con tu boca que Jesús es el Salvador, entonces serás salvo y vives una vida que agrade al Señor. De tal manera Dios ha amado a este mundo. Amados hermanos, pero que dio a su Hijo unigénito, oiga bien, el único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amado hermano, hay algo que hacer aquí. Hay que creer que Él fue enviado y que Él es, amado hermano, el que puso su vida por rescate de muchos, dice la palabra del Señor, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda. Todos los que hemos creído que Jesús es nuestro Salvador, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Como nosotros, amado hermano y amigo que me escuchan esta tarde, podemos tener la certeza de que en Jesús está la salvación. Como nosotros, como usted quizás se pregunta, porque ahora hay tanta variedad, ahora hay del escoger, ahora hay formas de predicar y hay formas de creer, lo conformamos con cualquier cosa, pero la verdad, la Biblia nos enseña, amados hermanos, que no hay otro nombre bajo el cielo en quien nosotros podemos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. No es, amados hermanos, ningún tipo de religión. Los religiosos puede tener mucha letra, puede tener muchos títulos. Lo vemos cuando Cristo vino. Lo vemos, amado hermano, con los escribas, en los fariseos. Lo vemos que eran doctores de la ley, eran hombres que enseñaban supuestamente, pero ellos mismos, los mismos sacerdotes, entregaron a Cristo a la muerte porque no le conocieron, porque la religión no te hace ver la verdad. La verdad es Cristo. La verdad está en Él y solamente Él puede libertar al hombre de pecado. Solamente Él puede salvarte. Solo en Él, solamente en Cristo hay salvación y redención de pecado. No es en el degollamiento de animalitos, no es en arrastrarnos, no, es en reconocer que Cristo vino a morir por nosotros, aceptarlo como Salvador de nuestra vida y regirnos por la palabra del Señor. Eso es lo que dice la Biblia en el libro de San Juan 3:16, que Él amó al mundo, de tal manera lo amó. Amados hermanos, y Jesús vino, dice la Biblia, que como cordero inmudeció. Él no vino a hacer su voluntad, porque se imagina que en el momento que esa gente empezaron a atacar a Jesús, a decirle tantas cosas, lo escupían, lo corrían, lo apedraban, Jesús hubiera dicho: Padre, esta gente no me cree, esta gente no entiende, yo no voy a morir por esta gente, me maltratan, me odian, no me quieren. Pero todo lo hizo, amados hermanos, en obediencia a su Padre. Dice la Biblia que de tal manera Dios amó al mundo, que dio todo lo que Él tiene, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que Dios no condena a nadie, porque a veces cuando las circunstancias tristes están pasando, cuando el azote llega a la vida del humano, lo primero que hace muchas veces el hombre es recriminarle a Dios. ¿Y dónde está Dios?
¿Y por qué Dios nos ha dejado? Dios nunca nos ha desamparado. La desgracia del hombre, el dolor del hombre siempre está por sus malos caminos, por no obedecer la palabra del Señor. La Biblia dice que el que en él cree no será condenado, no es condenado el que en él, o sea que hay un requisito, hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios y aceptarlo como Salvador de nuestra vida. Pero ¿qué más hizo el Señor en la cruz del Calvario? Algo impresionante. No solamente, amados hermanos, se cumplen las profecías, no solamente Él es la expiación por nuestros pecados, no solamente paga la deuda que teníamos nosotros, la humanidad, en la cruz del Calvario, sino que dice allí mismo en el libro de Colosenses, capítulo 2, donde estábamos leyendo, y el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es algo maravilloso. ¿Qué sucede, amados hermanos, cuando habla la Biblia aquí que Él triunfó y que ha despojado? Cuando hablamos de despojar, hablamos de desarmar. En la cruz del Calvario, Jesús, amados hermanos, le quita toda potestad al enemigo y a la muerte. Les quita sus armas. Cuando alguien, amados hermanos, está en guerra y sale triunfante, es porque ha vencido a su adversario. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que no solamente los venció, amados hermanos, sino que públicamente, dice la palabra del Señor, que dice que y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ese es el triunfo de la iglesia del Señor. Ese es el triunfo de nosotros, los que hemos creído ya en Jesucristo, los que hemos confesado que Él es nuestro Salvador. No hay otro Salvador, no hay otro medio, no hay otra opción. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. El que hemos leído en la lectura que tomamos en el capítulo de San Juan, capítulo 19, versículo 17, toda esa lectura, lo que Él hace en la cruz del Calvario, Él hace que se cumpla la palabra del Señor. Él viene como cordero, amado hermano, a morir por nosotros. Él viene a recibir todo pecado que nosotros llevábamos. Él nos limpia si nosotros nos acercamos y creemos en Él. Él paga la deuda del pecado que nosotros teníamos. Esa acta que estaba decretada sobre la humanidad. Cristo viene y en San Juan 3:16 nos hace ver que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea sea libre de la muerte, del pecado. Así es que en esta tarde yo quiero dejarlo con esto que dice la Biblia, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podemos ser salvos, le decía yo, amada iglesia y amado amigos que nos oyen en esta tarde. Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice la palabra del Señor ya para terminar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Solamente en Jesucristo, en ese que vino y padeció, que fue llevado hasta la cruz y fue crucificado. Si usted en esta tarde ha oído por primera vez esta palabra y nunca antes había escuchado, amado amigo, que la victoria del humano está en la muerte que Cristo tuvo en la cruz, esta tarde yo quiero decirle
que solo en él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Solo en Él hay expiación de pecado. Solo Él puede perdonar pecado. Nadie más en la tierra puede perdonar pecado. Solamente Cristo, el Hijo de Dios. Por eso Él vino y murió. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que será salvo. Porque la palabra dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Si usted en esta tarde quiere aceptar a Cristo como Salvador de su vida, porque ese es el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. A Cristo no es que lo mataron, a Jesús no es que lo mataron. Él dijo, no, a mí no me están quitando la vida, yo la estoy poniendo por rescate de muchos. ¿Por qué por rescate de muchos? Dice ahí el Señor. Y no dice por todos. Porque, amados hermanos, para ser salvos y amigos que me estoy yendo, para ser salvo hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios y aceptarlo en nuestra vida como Salvador de nuestras almas. Así es de que en esta tarde, esta es la palabra que hemos escuchado para que cada día nosotros sepamos que estamos nosotros en el camino correcto, que muy pronto le veremos. Iglesia del Señor, cada día hay que velar por esta salvación tan poderosa que el Señor nos ha dado. He predicado despacio, he predicado suave, he hecho corta esta enseñanza, amados hermanos, porque quiero que reflexionemos, no solamente, amados hermanos, por la circunstancia en la que estamos viviendo, sino, amada iglesia del Señor, amigo que me escucha. No hay otra opción para el hombre, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Si en esta tarde usted ha oído esta palabra, ha ido detrás de mí con la cita bíblica y usted quiere aceptar a Cristo como Salvador de su vida, esta tarde hágalo conmigo. Repita estas palabras y vamos a orar para despedirnos en esta tarde. Repita conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos. En esta tarde yo reconozco, Señor, que he pecado y que soy pecador delante de ti. Pero en esta tarde me arrepiento y te acepto como Salvador en mi vida. Creo y confieso con mi boca que tú eres Jesús de Nazaret, el único en el cual yo puedo tener vida eterna. Te acepto como Salvador de mi vida y ayúdame, Padre eterno, para no pecar más. Si en esta tarde tú has hecho esta oración, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Persevera en esta palabra y no te apartes del camino del Señor. Cristo pronto viene. No tengamos por tardanza la venida del Señor. Ahora más que nunca está más cerca que cuando nosotros creímos. Si los apóstoles dijeron esto, nosotros con más certeza tenemos que confiar. Así de que Dios me lo bendiga y adelante es la orden del Señor, amada iglesia.